Amén. Que el Dios de paz bendiga a los hermanos que están ahí en la sintonía. Saludos desde acá de mi hogar, de acá de Lota, a los pastores del Templo Evangélico Misionero de Gabriela Mistral, al pastor Marcelo Zambrano, a su esposa, la pastora Greiner Tolosa, a cada uno de los hermanos que se congregan ahí en la iglesia, en el templo. Bueno, estos meses todos sabemos ya que no se puede, más bien por temas de cuidar, ¿no es cierto?, guardar la vida, la salud de los hermanos, no se está haciendo los cultos, los servicios, pero siempre se da esta oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Cada uno de los predicadores, de los hermanos que con valentía pueden transmitir desde sus hogares o desde los lugares donde se encuentre la palabra del Señor, una palabra de ánimo, una palabra que, que, que pueda bendecir la vida de aquellos que ven estos videos, estas transmisiones en vivo. Así que reitero el saludo al pastor Marcelo Zambrano, a la pastora Greiner Tolosa y así a cada uno de los hermanos del Templo Evangélico Misionero de Gabriela Mistral. Bien, doy gracias al Señor por la vida y la salud que me concede, el privilegio de estar trabajando en este tiempo complicado, de tener a mis padres bien, con vida, con salud los dos, a mi hermano y así a toda mi familia en general, y también estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quisiera que fueran a la carta más bien del apóstol Pablo a los tesalonicenses, eh, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 12 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Le doy lectura en el nombre de Jesucristo, para la honra del Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Cristo que está por la fe habitando en nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Lleva un subtítulo y dice: Pablo exhorta a los hermanos. Dice así, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén, palabra del Señor. Bien, quisiera poder compartir esta palabra con ustedes, ya que estamos en tiempos bien complicados, difíciles, donde se complica, ¿cierto?, reunirse, y desde la comodidad de nuestras casas podemos hacer estas transmisiones en vivo
El día de hoy fue un día bien especial para mí, fue un día agotador, donde pude salir a, a pregonar el Evangelio, la palabra, a dar una palabra de vida, de aliento para la gente de este mundo que no conocen al Señor, haciendo siempre el llamado al arrepentimiento, a que puedan reconocer a Jesucristo como su, su Salvador de sus almas, su Señor y Salvador, siempre hablando sobre la cruz, sobre lo que Cristo hizo por ellos. Y fue un día bien bueno, bien bendecido de parte del Señor. Y también estuve con mi hermano Juan Pablo Peña y con mi hermano Juan Cares. Así que fue un día bien especial, bien emotivo, en donde pudimos estar hablando de la palabra del Señor, gritando, alzando la voz en las calles de nuestra ciudad de Lota, de acá de Chile. Eh, Contento, feliz por esto, porque el Señor es el que mueve los corazones, el que insta a tener que salir a las calles, no hablar ningún disparate ni ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, a tener que hablarle a la gente, a tener que animar también a los hermanos que viven también en las calles y poblaciones de nuestra ciudad, dando una voz de ánimo, de aliento, diciendo, ¿cierto?, a la gente que sigamos creyendo en Jesús, que sigamos adelante en este camino que es un camino realmente precioso. Eso es lo que pudimos hoy estar compartiendo en la calle con mis hermanos. Y, y bueno, el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, les habla sobre la vida, en el capítulo 4, la vida que agrada a Dios. Después le habla un poco de la venida del Señor, ¿cierto? Cómo el Señor viene en la nube y va a llevar a su iglesia a, a su presencia, vamos a ser transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos, para estar siempre con el Señor. Y eh, los que mueren en Cristo también resucitarán primero y luego nosotros. Y esas cosas le empezó a hablar, a afirmar los corazones de la iglesia el apóstol Pablo. Después habla sobre los tiempos, en el capítulo 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no durmamos como los demás, como aquellos que están en tinieblas, sino velemos, estemos ahí despiertos y seamos sobrios. Dice: pero los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Dios no nos ha puesto para ira. O sea, dice la palabra del apóstol Pablo en otro de los pasajes: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, los cuales andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, dice aquí, Dios no nos ha puesto a nosotros los hijos de Dios, dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos salvación para Dios. Dice que murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos, o en otras palabras, o que durmamos, que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Después sigue diciendo el apóstol Pablo en el pasaje que tomé como base, donde es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 12,
donde dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, hay que reconocer a los doctores, ¿cierto? A los que trabajan en el Señor, los que llevan, ¿cierto? La batuta, el liderazgo, y los que trabajan también en la iglesia de Dios. Dice, os rogamos, hermanos, os rogamos, mire la palabra que ocupa aquí el apóstol Pablo, os rogamos, haciendo ahí, aquí el apóstol Pablo pareciera que sabía de la situación de la iglesia en Tesalónica, y a la gente que tenía esto de liderar, eh, que trabajaban en la obra, no eran muy reconocidos, y más que un reconocimiento, eh, ¿cierto? De ponerle tal vez, de hacer una fiesta reconociendo algo, o un cumpleaños o algo así de las personas, más bien ahí, estando ahí, siendo hermanos presenciales, colaboradores de aquello, reconociendo de esa manera también se reconoce el trabajo de aquellos que de una u otra manera se esfuerzan por trabajar, por presidir ahí en la iglesia, por llevar la batuta como líderes de una iglesia. Después dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, de la obra que tienen las personas que trabajan, las personas que presiden, aquellos que los amonestan. Dice, y que los tengáis en mucha estima y por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentar a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Y aquí hay varios puntos que tocar en este verso 14 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, donde dice, también os rogamos, hermanos, que, mire, cómo empieza el apóstol Pablo aquí en esta exhortación que hace a la iglesia en Tesalónica. Empieza con rogativa, empieza a rogar ahí a los hermanos y les dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Después dice, y que los tengáis en mucha estima. También os rogamos, hermanos, y vuelve el apóstol Pablo a rogar otra vez a los hermanos, a que amonesten a los ociosos. Obviamente el apóstol Pablo le está hablando aquí a personas que trabajan, a la iglesia en general, pero que amonestan a los ociosos, porque al igual que en este tiempo presente, también en aquel tiempo había gente que era ociosa en la obra de Dios, que no trabajaba en nada, sino que se entrometía en lo ajeno, o que estaba ahí de brazos cruzados sin hacer nada. Jesucristo dijo en una oportunidad, eh, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. La mies es el trabajo. El trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Entonces dice, rogad al Señor para que envíe obreros a su mies. Entonces, también el apóstol Pablo tiene ¿cómo decirlo? Este problema, esta dificultad de que habían gente ociosa también ahí en la congregación. Gente que no quiere trabajar, que se cruza de brazos, que no le importa, que lo único que su vida de cristianismo es solamente ir al templo, cantar, orar en el templo, pero todo solamente en el templo, y después se va a su casa y esa es su vida. Esa es su vida de cristiano, y Dios quiere que cada una de las personas tengan un acercamiento más al trabajo, al yugo, al ponerse el yugo de Cristo, porque Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Él nos invita a nosotros a llevar su yugo, porque su yugo es fácil y es ligera su carga. Pero en este tiempo nadie se quiere poner el yugo del Señor, enyugarse con Cristo, con Jesús, con el Señor, con Dios, enyugarse con Él, juntarse con Él para trabajar.
Porque el yugo es puesto en los animales, el yugo fue puesto, ¿cierto?, en los animales, en los bueyes, sobre todo para que tiren de un arado, para que trabajen el campo, la tierra. Para eso es un yugo donde se ponen dos animales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero lamentablemente en nuestro tiempo y en los tiempos del apóstol Pablo pasaba lo mismo, que siempre había gente ociosa, gente que no querían trabajar. Y él dice, el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Así que quiero en esta noche bendecir a los que van a ver esta transmisión más adelante, a los que ya la están viendo, que, que si usted es una persona que no está haciendo nada en la obra del Señor, que piense, que se preocupe, porque también Jesús habla de que había un señor, el cual era dueño, ¿cierto?, de una hacienda y, y envía, ¿cierto?, y va ese señor a donde su siervo y le entrega dinero a cada uno, a tres siervos. Y la característica es que le entrega, a uno le entrega cierta cantidad, 10, al otro un talento, al otro 3 talentos o 4 talentos, no me recuerdo bien, y al otro 5 talentos. Pero después, pasado el tiempo, ese señor vino a arreglar cuentas con esos siervos. El señor vino, ese padre de familia, ese dueño, vino a reclamar, vino a buscar la cosecha. Y se supone que esos siervos tenían que entregarle, tenían que haber de alguna manera trabajado ese dinero que su señor le había encomendado, le había puesto en sus manos. Pero en los dos siervos que recibieron más talento, más dinero, no lo trabajaron. No hicieron un negocio con eso, no lo multiplicaron. O sea, ellos lo multiplicaron, perdón, más bien al doble de lo que su señor le había dado. El que tenía 2 después tuvo 4 talentos. El que le pasaron 5 después tuvo 10. Y el que le pasaron 1, ese tuvo miedo. Tuvo miedo y tuvo temor de su señor, porque sabía que su señor era severo, dice la palabra. Y enterró ese talento y ni siquiera lo puso, ese dinero, y ni siquiera lo puso al banco para que con los intereses ese dinero pudiera subir algo, aumentar un poco, que sea. Entonces nos damos cuenta cómo después narra Jesús de que ese señor vino a arreglar cuentas con esos siervos. Y cuando llegó al que tenía un talento, dice: Señor, yo tuve miedo de ti, porque sé que tú eres un hombre severo, que recoge donde nunca sembraste. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús habla de un Señor que es severo, de un Señor que realmente te entrega un talento, te entrega un dinero, te entrega un don, te entrega una herramienta, te entrega herramientas a tu vida, a mi vida, para que uno los trabaje, no para que uno esté ocioso sin hacer nada en su obra. Así que el apóstol Pablo aquí le decía a los hermanos: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Entonces alentamos esta noche, dice, amonestamos a los ociosos, a las personas que no están haciendo nada. Y no importa, porque hay gente que dice: no, yo prefiero no hacer nada, y después, aunque esté en un rincón arriba de los cielos, pero esa no es la mentalidad que tiene que tener un obrero, un discípulo, una discípula, una obrera mujer o un obrero varón del Señor. No es la mentalidad de un hijo de Dios. Entonces eso es lo que quiero invitar en esta noche ya a los hermanos, a las hermanas, que por favor, como el apóstol Pablo también lo explicaba a los hermanos, que amonestaran a la gente ociosa que no hacía nada. También nosotros en este tiempo nos tomamos de estas palabras del apóstol Pablo y amonestamos. Quisiéramos más bien exhortar a las personas que no están haciendo nada. Pregúntate, algún día el Señor va a preguntar a ti, a mí: ¿qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mi obra? Y no podemos llegar arriba al cielo y decirle: no, Señor, yo construí una casa, cuidé a mis hijos,
les di buena educación, no sé, cumplí, ¿cierto?, con mis estudios, respeté a mis padres, pero el Señor no te va a, no, te va a preguntar, te va a hablar y te va a decir, pero no te pregunté qué hiciste por ti o por tu prójimo, te estoy preguntando qué hiciste por mí, qué hiciste por mi obra. ¿Estuviste expuesto como discípulo, como predicador, como predicadora, como maestra de niños en la escuela dominical o en la escuela sabática? Puse dones, talentos en tus manos, dones de sanidad, dones de milagro, maestría, puse en ti la palabra en tu boca, la profecía en tu boca, pero te callaste. No trabajaste en nada en mi reino. Entonces el Señor le va a responder a la gente que tal vez con excusas le va a decir, Señor, hice esto otro, pero el Señor le va a preguntar, no te estoy preguntando, le va a responder, no te estoy preguntando por lo que hiciste en tu vida personal, sino en qué hiciste para mí, para mi reino. Entonces el Señor es severo, el Señor les dice aquí a los siervos, les dice, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero ¿qué es lo que el Señor le dice a ese siervo que enterró su talento? Siervo malvado, le dice, y negligente. Y creo de que es una palabra que realmente tiene que pegar profundo en el alma y en el corazón de aquellos que están viendo esta transmisión y de los que van a ver esta transmisión. Tiene esto que estremecer nuestras vidas y decir, ¿realmente estoy haciendo algo para el Señor? ¿De qué manera estoy aportando para el reino de Dios? No basta solamente con ir en el tiempo que se puede ir a un culto, a una estructura, a congregarse y hasta ahí quedó todo, no. Hay que buscar la manera de trabajar para Dios, de ayudar a las personas, en lo que uno pueda, con la fortaleza que el Señor da, con las fuerzas que Él da, esforzarse. Es como dice el apóstol Pablo también, en una de sus cartas dice, esfuérzate pues en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. No porque seamos gente salva vamos a dejar de esforzarnos, no. Si por gracia eres salvo, entonces trabaja como agradecimiento, como obrero de parte de Dios. Entonces sigue aquí el apóstol Pablo diciendo que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Entonces también hay gente que tiene poco ánimo, que no son ociosos, que sí tal vez trabajan, pero a veces tienen poco ánimo. Y también un mensaje para todos los hermanos que son ociosos y los que tienen poco ánimo. Que el Señor pueda darte nueva fuerza, que el Señor te pueda multiplicar la fuerza. Espera en el Señor. Espera en Jesús, porque aquel que espera al Señor que venga a dar fuerza, Él va a venir y va a dar nueva fuerza y vas a levantar las alas como las águilas. Vas a caminar y no te vas a fatigar. Vas a correr en este camino y no te vas a cansar. Porque tendrás nuevas fuerzas cuando venga el Señor a darte nueva fuerza. Entonces sigue el apóstol diciendo que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Entonces también hay gente débil en la iglesia y hay que sostenerlo. De una u otra manera hay que estar ahí hablando, aconsejando, dando una palabra, un mensaje, un llamado. De pronto hacer cosas medias locas para que los hermanos tomen ánimo, a los débiles, poder soportarlos también, porque entendemos que no todos son fuertes, todos tienen un grado de búsqueda de Dios y no todos somos iguales. Hay veces que yo voy a estar débil, hay veces que otros van a estar fuertes y así, pero siempre tenemos que uno con los otros poder ayudarnos los unos con los otros y poder de esta manera que el cuerpo de Cristo se mantenga firme en el Señor. Después sigue diciendo que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Y dice, mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno los unos para con otros y para con todos. Entonces aquí dice, ninguno pague a otro mal por mal. Y esto ya es algo sabido por todos, pero que siempre es bueno recordarlo, que no podemos nosotros pagar a nuestro prójimo mal por mal. Si no dice vencer, el apóstol también dice vencer lo malo con lo bueno. Vencer con buenas obras lo malo que nos pueden hacer. Muchas veces cuesta responder con cosas buenas a alguien que nos ha hecho daño, pero ahí es donde tenemos que mordernos nuestra lengua, nuestros labios, nuestra boca, agachar nuestra cabeza. En ocasiones es bueno eso, poder callarse, comerse las amarguras y tragarse los orgullos y callar solamente y orar y esperar en el Señor. Así que dice, está siempre gozoso, ¿ve? Está siempre gozoso. El apóstol Pablo muchas veces desde la cárcel tuvo que escribir sus cartas desde la cárcel, después de haber sido azotado. Y eso es tremendo porque con solo pensar que estando ahí en un calabozo, con cadena en sus manos, en sus pies, después de haber sido golpeado, azotado, estar en la cárcel y darle ánimo a la iglesia que estaba fuera libre. Entonces es un poco chocante, fuerte ver cómo el apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, tenía esa capacidad de parte del Señor de estar gozoso en medio de esos llantos que tenía en su soledad. También se gozaba en medio de todas esas persecuciones que él tenía. Dice, orad sin cesar. Y aquí es otro punto, estar siempre contento, gozoso por la salvación, pero también no dejando de orar. Orar sin cesar, dice aquí la palabra. Y eso es algo donde también quisiera detenerme un poco, porque todos nosotros como cristianos pasamos diferentes etapas de nuestra vida donde hay días completos, semanas completas, hasta meses completos que no estamos orando, que seguimos creyendo en el Señor y todo, pero hemos dejado de lado la oración, la intimidad con el Señor. Y es algo que el Señor nos tiene que, de una u otra manera, irnos ahí atrayendo hacia Él, hacia la oración, hacia la búsqueda de Dios, para que seamos gente con convicción, que nuestra fe esté fundamentada en la oración, en la palabra, en el apartarnos del mundo, de las cosas del mundo, para el Señor. Después sigue diciendo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y eso es bueno también, siempre dar gracias por todo al Señor. Ser gente agradecida, que por todo, que si te va bien en la universidad, darle gracias al Señor. Si te va bien en tu trabajo, darle gracias al Señor. Si comemos un plato de comida, darle gracias al Señor. Si podemos estar con salud, darle gracias al Señor. Si Dios te libró de la muerte, si Dios te libró de ser asaltado, de que te golpearan, de que te robaran algo, de que se te quemara la casa, si Dios te libró de tantas cosas, dar gracias al Señor. Siempre. Dice dar gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Después sigue diciendo, no apaguéis al Espíritu. Y aquí entramos ya a tierra, ¿cierto?, más profunda. Dice, no apaguéis al Espíritu. Y antes de eso decía, orar sin cesar. Entonces nos damos cuenta que no se trata solamente de una congregación específica en donde se apaga el Espíritu. Sabemos que en muchas congregaciones ya ni siquiera hay una profecía, no se mueve el Espíritu de Dios, que parecen realmente un lugar donde hay un velorio en vez de presencia de Dios y manifestación de Dios pura en el Espíritu Santo, alabanza, regocijo, sanidad, gloria de Dios. Pero aquí el apóstol había dicho anteriormente que tenemos que ser gente de oración, que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que dar gracias al Señor en todo. Y después dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, aquí, ¿cómo lo tomo yo esto? Es de que cada una de las personas en forma
particular no tiene que apagar al Espíritu que está dentro de uno, al Espíritu Santo que está dentro de uno. Porque podemos hablar de que muchas iglesias, ¿cierto? Se apunta a los pastores, se apunta a los líderes, que de una u otra manera se apunta y se acusa de que los líderes, los pastores, son los que apagan la presencia de Dios y que no permiten danza o hablar en lengua o profecías. Pero muchas veces son los propios miembros los que se apagan a sí mismos apagan y contriñen el Espíritu Santo que está dentro de sus propias vidas. Y por eso después tenemos cultos raquíticos, cultos que sin fuerza, sin gloria de Dios, sin sanidad, sin respuestas de Dios, sin llenura del Espíritu Santo, sin derramamiento del Espíritu Santo en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Porque nuestras vidas personales están sin oración, están sin búsqueda, están sin humillación, están sin lectura de la palabra. Vidas sin perdón, vidas que no son agradecidas. Empezamos a meternos en filosofía, empezamos a ver muchas novelas, muchas series de anime, muchas series en Netflix, muchas películas, mucho mall, muchas cosas mundanas entran a nuestra vida y por otro lado sale la oración, se pierde la lectura de la palabra, se pierde ese fuego por esa hambre, ese desespero por trabajar en la obra de Dios. Entonces por eso después tenemos cultos donde no pasa nada, donde no hay milagro de parte del Señor, donde no hay sanidades, donde hay gente que de pronto dice que no quiere sanidades, pero el día que se enferman quieren que Dios los sane. Pero después se culpa, fácil culpar al pastor, culpar al líder de aquí, de acá, diciendo de que no se hace nada y de que una iglesia está apagada por culpa de los líderes y no siempre pasa eso. Gracias a Dios que en muchas iglesias los líderes dan esa bendición de trabajar, esa libertad de trabajar para Dios, pero lamentablemente que los miembros de las congregaciones no se apasionan por Dios, no quieren trabajar, se les abre las puertas para que prediquen la palabra, para que se junten a orar, para que se hagan cosas, pero lamentablemente que hay mucha gente que está ociosa, como dice el apóstol Pablo, gente sin ánimo, gente realmente que el corazón ya lo tiene apagado, que el Espíritu Santo que está dentro de ellos está ahí en un rincón, apagado, enmudecido. ¿Y por qué? Porque cada una de las personas quieren cumplir sus sueños personales y ponen sus sueños personales por encima de lo que Dios quiere con sus vidas. Hay gente que pudo haber sido grandes evangelistas, predicadores, maestros de escuela dominical, cumplir propósitos, marcar vidas de otras personas con la palabra del Señor, formando discípulos, pero lamentablemente han huido como Jonás. Han huido como Jonás del propósito, de lo que Dios les había encomendado. Y luego no trabajan lo que Dios puso en sus vidas. Es por eso que también, como predicador, me esfuerzo para poder cumplir lo que el Señor quiere conmigo. El Señor ha ido en todos estos años, también he sido desobediente en muchas cosas, también me ha costado negarme a mí mismo. Y es por eso que también ha venido la disciplina del Señor. Ha venido la disciplina del Señor duramente en mi vida. Por lo cual hasta el día de hoy me han quedado secuelas de esas desobediencias que de pronto uno tiene. Pero el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en ti. Mientras tú seas sensible a su voz. Mientras tú seas sensible a lo que Él te está mandando a hacer. Y es por eso la enseñanza. Esta es una noche de exhortación, donde el apóstol Pablo exhortó a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, a los hermanos que son ociosos, denles trabajo, amonéstenlos, amonesten a los ociosos, soporten a los que son débiles, sostengan a los que son débiles.
Dad ánimo a los que son débiles en la fe, a los que tienen poco ánimo. Después más abajo dice, no apaguéis al espíritu, eso ya lo hablamos recién. Dice examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces también el apóstol a la iglesia en Tesalónica les decía que examinen todo, las profecías, las predicaciones, las enseñanzas, examinen las alabanzas, examinen todo, examínenlo. Pasen ahí por el arnero, pasen ahí por el colador, examínenlo, pero retengan lo bueno. Si hay algo bueno en la predicación, reténganlo, mastíquenlo, tráguenselo, porque va a ser nutritivo para aquellos que escuchan la enseñanza, la exhortación, la edificación, el consuelo de parte del Señor a través de su palabra. Y las cosas que estén erradas, las cosas que tal vez que sean algo que no sea constructivo para tu vida, si tú ves que realmente no es constructivo, deséchalo, pero retén lo bueno, retén lo bueno. Examinarlo todo, pero retén lo bueno. Dice, absteneos de toda especie de mal. Y esto también da para largo, para grande, esto, abstenerse de toda especie de mal. Abstiénete de toda especie de mal, apártate, abstenerse, no contaminarse, dice el apóstol Pablo en otro pasaje. Todo me es lícito, o sea, todo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Así que también tenemos que abstenernos de las cosas que uno ve que son malas, absteneos de toda clase de mal, dice el apóstol Pablo también. Después dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Ve? Entonces, cuando dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, no es solamente el corazón lo que el Señor quiere santificar. No es solamente el corazón lo que el Señor quiere santificar en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios. Sino también dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, no es solamente el corazón, sino que, ¿qué cosa dice? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no es solamente el corazón, no es solamente el alma, sino también nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, todo, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible. O sea, que sea ahí, que nadie tenga nada que decir de nosotros, que sea guardado, que Dios mismo, este Dios de paz, nos guarde por completo. Así que aquellos que dicen que solamente el corazón y vivamos como queramos, tomemos y comamos y hagamos nuestra vida tan normal, sin santificarnos, sin apartarnos del mundo, sin que haya una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Yo no puedo ser igual como aquel que no sirve a Dios. Tiene que notarse en nuestras vidas. El mismo Jesucristo dijo, guardaos a sus discípulos, guardaos que vuestra justicia no sea mayor que la de los fariseos. Y los fariseos era gente que ayunaba 2 o 3 veces en la semana, gente que daba sus ofrendas, sus diezmos, que estaba de lunes a lunes la escritura, leyendo la palabra, escudriñando, orando, pensando en Dios, filosofando, viendo los misterios de las escrituras. Realmente la gente eran religiosos los fariseos, pero Jesús dijo, cuídense de que la justicia de ustedes sea, que cuando, en aquel día no se encuentre la justicia de ustedes por menor que la de los fariseos. O sea, ustedes tienen que ser mejores. Y muchas veces nosotros apuntamos a los fariseos y como que son lo peor, pero, y el mismo Cristo lo dijo. Y Jesús dijo, no hagan
lo que ellos hacen, sino hagan lo que ellos predican, lo que ellos hagan, eso hagan, pero no hagan lo mismo que ellos hacen, hablando de los fariseos. Entonces nos damos cuenta de que todo nuestro ser tiene que ser guardado. Entonces aquí, cuando habla del cuerpo, tenemos nosotros que cuidarnos, guardarnos, que en el verano no andemos ahí exhibiendo nuestros cuerpos, porque el cuerpo del hombre le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al varón, ¿cierto? Y no es lindo andarnos exhibiendo. Lamentablemente muchos cristianos caen en eso de andarse mostrando sus cuerpos, donde el cuerpo de la esposa le pertenece solamente, y el único que puede mirarlo desnudo o semidesnudo es el esposo, y el cuerpo del esposo es la esposa. Pero nosotros nos damos libertad, y a veces sin darnos cuenta le damos libertad a nuestra carne para que nos exhibimos cuando vamos a una playa, a un río, a donde sea. Exhiben, hermanos y hermanas exhiben sus cuerpos en ropas menores, y eso también es un signo, conscientemente, a sabiendas o inconscientemente, a que otras personas te miren con deseo, te miren y puedan tener pensamientos reprobados en sus corazones, en sus mentes. Entonces, no podemos decir nosotros, no importa que el otro tenga una mente sucia. No, nosotros no podemos tener ese pensamiento. Nosotros tenemos que tener el pensamiento de que no quiero hacer pecar a mi prójimo por mi forma de vestir, por mi forma de comportarme. No quiero hacer pecar a mi prójimo. No quiero que mi prójimo me vea con deseo. No, al único que tengo que mostrarme es a mi esposo o es a mi esposa. Entonces, eso es lo que Dios nos invita, a ser santos en toda nuestra manera de comportarnos. No es solamente al ir al culto, el vestirse de una manera correcta, buena, santa, sino en todo lugar. En todo lugar poder siempre estar, cubrir nuestros cuerpos, porque tenemos que vivir de una manera piadosa, santa. Así que esa es la invitación a los hermanos, a las hermanas, porque nuestro cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. Todo nuestro ser, no es solamente el corazón, no es solamente el corazón, sino que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser. Dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hermanas, amonestamos a los ociosos, a los que ya durante meses o durante algunos años ya no trabajan en nada, pero son creyentes, gente que no ha apostatado de su fe. Pero les hago por la palabra, esta invitación a que trabajen, a que vean la manera de cómo trabajar para el Señor. A que si realmente dices amar a Dios, trabaja para Él. Dice Jesús: aquel que deja padre y madre y casa y hermanos por causa de mí, ese es digno de mí. Y ese va a recibir recompensa aquí en la tierra y en el cielo también. Entonces, aquel que me ama tiene que tomar su cruz y seguir en pos de mí. Aquel que me ama no va a dejar tirado el arado, va a agarrar el arado, que un día puso sus manos en el arado para trabajar, porque el arado representa trabajo. El arado representa trabajo, y no vas a dejar tirado el trabajo, la obra de Dios. Tienes que levantarte, tienes que trabajar. No te vas a poder presentar un día arriba y decirle: Señor, yo no hice nada, aquí tengo mi talento, toma, te lo devuelvo. No. Tenemos que un día llegar y decir: Señor, tú me diste un talento, yo te doy, te devuelvo el doble. Señor, tú me diste un don y yo lo trabajé, me esforcé. Aunque lloré y las pasé todas, pero trabajé lo que hice, cumplí con lo que tú me mandaste a hacer. Así que el Dios de paz les bendiga a cada uno de los hermanos. Ya vamos en 45 minutos de transmisión. Una palabra que estuvo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Subtítulo: Pablo exhorta a los hermanos, a los ociosos, a los que de poco ánimo.
a los débiles. Que nos amemos uno a otro, dice. Estar siempre gozoso. Que no apaguemos el espíritu que está dentro nuestro. Que oremos sin cesar. Que no menospreciemos las profecías. Que examinemos todas las cosas, pero que retengamos siempre lo bueno. Que nos apartemos, que nos abstengamos de toda clase de mal. Y Él pide a Dios, el apóstol Pablo, pide a Dios, dice, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Ve? Por completo, el mismo Dios de paz os santifique. Te aparte por completo. Si santo quiere decir apartado, apartado del mundo para Dios. El mismo Dios de paz te santifique. Hermano, hermana, te santifique. Te aparte del mundo para Dios. No améis las cosas del mundo. Aquel que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto va para todos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos. Tenemos que ya dejar las cosas del mundo. Dios nos ayude a cada uno de nosotros y ponga en mí un don de arrepentimiento para arrepentirme y para convertirme más cada día. Cada día negarme a mí mismo y tomar mi cruz y trabajar para Dios. Eso es lo que el Señor me hace sentir decir a los que van a ver esta transmisión. Trabajemos para el reino de Dios. No seas ocioso, no seas ociosa. Trabaja para Dios, trabaja. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo por Dios? ¿Me estoy preocupando de las labores del Señor? ¿Estoy realmente trabajando para Él? ¿O solamente estoy trabajando para mis beneficios y mi vida personal? Que el Dios de paz te bendiga. Esa sería la reflexión y quisiera terminar orando por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por este momento, Señor, que me permites compartir tu palabra. Tal vez un poco agotado, Señor, durante el día también estuvimos en la calle anunciando tu nombre, tu salvación. Sé que estás aquí conmigo, Señor, sé que siempre me guardas, me cuidas, Señor, y gracias por eso. Te pido por los que están ahí viendo. Bendice sus vidas, Señor, bendice su familia, a los hermanos, las hermanas, los pastores, Señor, que van a ver esta transmisión. Bendice la obra de sus manos, Señor, dale nueva fuerza, Señor, y pon en ellos, Señor, el interés, Señor, la bendición, Señor, esa Señor, esa potestad, Señor, de desligar trabajo para sus ovejas. Esa responsabilidad, Señor, de desligar trabajo para aquellos, Señor, que están ahí ociosos. Señor, para que alienten, para que animen a tu iglesia, Señor. Soy un, Señor, colaborador, Señor, en tu cuerpo, Señor Jesucristo. Y yo te pido que bendiga, Señor, las vidas de aquellos, Señor, que están viendo este mensaje. Que nunca nos permita estar ociosos y que siempre tu Espíritu Santo nos empuje a tener que hacer, Señor, lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Ayúdanos para volver a nuestras labores, a tomar el arado, Señor, y volver a trabajar. Gracias, porque en ese arado yo soy, Señor, ese buey joven, Señor, que tengo poca experiencia. Pero al otro lado, Señor, del yugo, que tú, Señor, dijiste, llevad mi yugo sobre vosotros. Al otro lado del yugo vas tú, Señor, guiándome, enseñándome. Te pido, Señor, tu bendición, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en los corazones de aquellos que son tus hijos y en los corazones de aquellos que aún no te conocen. Señor, bendice, trae salvación, trae vida eterna, trae gozo, Señor, de pecados perdonados, trae gozo y alegría, libertad, Señor, en las vidas que te necesitan. Señor, te pido por Juan Pablo, que va viajando, Señor, en estos momentos hacia Santiago, Señor, hacia su hogar, junto a su esposa, su hija, su suegro. Bendice, Señor, cuídale, Señor, de regreso, de haber venido a visitar a su madre, a Calota, Señor, y a su familia. Te pido, Señor, que le cuide a este amigo, a este hermano, Juan Pablo Peña. Señor, bendice su vida, Señor, porque su boca en este día ha anunciado tu reino, ha anunciado la salvación, ha anunciado, Señor, quién eres tú a las gentes que no te conocen. Y también su boca ha animado
a aquellas personas, hermanos, Señor, que estaban ahí oyendo tu palabra en las calles, en sus casas. Te pido que bendigas a mi hermano, cuídale, multiplica, Señor, ese deseo por servirte, por anunciar tu nombre. También, Señor, a su esposa, Marcela Peñafiel, Señor, a la distancia, a mi hermana, la bendigo, Señor, para que sigas poniendo en ella ese don de servicio, Señor, en las comunicaciones, en tu palabra, Señor, en la iglesia donde ellos están, a la iglesia cristocéntrica allá en Santiago Centro, tu bendición sea sobre ellos, Señor, bendice a sus pastores, Señor, y bendice a todos los hermanos que están viendo esta transmisión, bendice a mi pastor Marcelo Zambrano, Señor, bendice su vida, dale nueva fuerza si no las tuviere, Señor, que pueda, Señor, siempre, Señor, seguir adelante, Señor, batallando, discipulando, entregando esos conocimientos y también poner en él, Señor, ese querer, ese sentir, Señor, de poder salir, Señor, en un tiempo, Señor, cercano junto a nosotros, a hablar de tu palabra, a hablarle al perdido, Señor, a seguir haciendo una y otra cosa. No nos permitas estar ociosos, Señor, como congregación. Bendícenos, ayúdanos, porque lo necesitamos, Señor. Tu bendición sea sobre mi pastor Marcelo Zambrano. Bendice a la pastora, a su esposa, Grineri Tolosa. Allá cuídala, Señor, en el hospital de Concepción, donde ella está trabajando, Señor. Bendice su vida. Señor, guárdala, cuídala de no ser contagiada de este virus, Señor, y de cualquier otro virus, enfermedad que ande ahí en el aire, Señor. Respáldala, Señor, cuídala y bendícela en aquel lugar y que pueda ver tu gloria, Señor. Que cada mañana cuando salga al trabajo o por la noche, si tuviera turnos de noche, Señor, se encomiende a ti y tú seas con ella, Señor, y puedas usarla como instrumento para dar fe a aquel que la necesita. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Bendice a los pastores. Dale nuevas fuerzas, Señor, para que juntos, Señor, junto a ti, Señor, puedan sacar adelante, Señor, esa obra, ese arado que le has dado. Sí, Señor. Bendice su vida, porque cordón de 3 dobleces no se corta con facilidad. Si tú estás en medio, prosperará, Señor. Si tú estás en medio de su matrimonio, Señor, seguirán hasta el último suspiro de sus vidas. En el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, Señor, con todo mi amor, con todo lo que soy, como tu hijo y como tu colaborador de tu obra. En el nombre de Jesús bendigo su vida. Te pido por cada familia del Templo Evangélico Misionero, Señor, por esta misión en la cual he estado estos 15 años. Bendice al presidente, Señor, del pastor Francisco de allá de Angola, el presidente, Señor, al obispo, Señor, Carbullanca, a todos los pastores de la misión. Señor, bendice a cada ministerio, a cada corporación, a cada misión, Señor, a las distintas congregaciones, denominaciones, a todos los hermanos, a los que han sido lavados por tu preciosa sangre. Bendícelo, Señor, y danos fuerza y aliento en este último tiempo, porque tu venida está cercana. Se siente en tus pisadas, se siente, Señor, tu venida, Señor, y espero, Señor, que cuando tú vengas me halles haciendo así. Oh, gloria a tu nombre. Tu gloria está en este lugar. Bendice mi casa hasta el último rincón. Bendice la casa de mis hermanos. Tu presencia esté con nosotros. Aliéntanos, Señor, a seguir creyendo en ti. Te lo pedimos, Señor, todo esto confiando en que tú nos has oído y que esta palabra pueda transmitir, pueda traspasar el corazón de aquellos, Señor, que la han necesitado. Tu bendición sobre nosotros, Señor, toda honra y gloria, alabanza, imperio, fortaleza sean para ti y para nosotros, tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias damos al Señor por estos momentos y quisiera bendecir, ¿cierto? Y reiterar los saludos a los hermanos del Templo Evangélico Misionero de Gabriela Mistral Lota y así para cada familia y para los pastores también, ¿cierto? Que van a ver esta transmisión, no sé si ya tal vez ya estarán ahí, no puedo ver quién está conectado, pero que el Señor les bendiga. Un saludo a todos los jóvenes, a los niños y que si así fuera la voluntad del Señor, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad para poder alentarles, compartir la palabra del Señor.
por estas plataformas. Así que la reflexión de hoy, amonestar, exhortar, amonestar a los ociosos, a los que no quieren trabajar, a los que han dejado la obra de Dios ahí de lado y se han preocupado de su propio bienestar, de sus propios negocios personales, de sus propias vidas. No nos olvidemos que si somos hijos de Dios, tenemos que tomar el arado y trabajar para el reino de Dios, para el reino de nuestro Padre Celestial. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Paz del Señor para su iglesia. Amén y amén.